Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la actividad. Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonemos tres veces la palabra sagrada. Mm. Mm. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesvaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. B. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm. Mm. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy Yami no puede estar, todavía no llegó se fue al médico, no pudo llegar, así que no vamos a cantar el Ana de Coag y voy a necesitar que alguien colabore conmigo en la lectura, así no hago todo yo y podemos dividir los trabajos. Estamos en el punto 17, los palacios del universo de Yetzirah. Recuerden que nosotros estamos encarando el aspecto psicológico de la Cábala, uno de los niveles del alma. En este contexto, hemos visto al principio una aproximación cosmogónica, porque lo psicológico se inscribe en lo cosmogónico, y desde ahí es que la Cábala aborda
el alma humana y los distintos niveles del alma humana. Siempre les recomiendo que tengan a mano la estructura del árbol de la vida, porque es importante manejarla o tener acceso a las distintas dimensiones, a las distintas sefirot que marcan los aspectos en, en cómo se estructura el árbol, entendiendo que ese árbol es una configuración del universo que encuentra reflejo también o correspondencia en nosotros, ¿no? Teniendo esto como base, que estamos abordando el texto de Saban, de Cábala, de introducción a la Cábala. Este texto es siempre, varias veces lo comenté, un trabajo de doctorado de psicología, de Cábala, de Mario Sabán, que asume la Cábala como fuente a partir de la cual la compara con otras líneas psicológicas. Y es un poco lo que hasta ahora fuimos viendo. En el punto 16, que es el anterior, ahora vamos a encarar el 17, lo que hizo Sabán es mostrarnos los distintos arquetipos que en el universo de Yetzirah se relacionan con las diferentes dimensiones o sefirot del árbol y cómo suelen tener estos arquetipos, que son personajes bíblicos, algún nivel de desequilibrio que hay que evaluar y ver cómo eso encuentra en nosotros o no eh, correspondencia, para a partir de esa darse cuenta, bueno, empezar a trabajar y nivelar o equilibrar las fuerzas de esa sefirá, que cualquier desequilibrio va a terminar afectando a la estructura, a la dinámica, a la energía y a la dinámica de cómo esa energía fluye en el árbol. Entonces, detectar los desequilibrios, ya sea por exceso o por defecto de una sefirá, permite la integración de las distintas dimensiones del árbol y eventualmente la posibilidad de subir o expandir la conciencia y acceder a otros niveles o a otros universos. Bueno, dicho esto, recuerden que cada reunión queda grabada y la anterior no fue la excepción. Se va a subir al canal y también al grupo de WhatsApp que corresponda. Y era, como dije recién, en el punto 16, las 10 arquetipos que la cábala le atribuye a cada sefirot o dimensión de conciencia y que fuimos trabajando desde lo inferior, Malhut, hasta Keter, que no tenía un arquetipo, que era el contacto con lo trascendente, que siempre es una renovación constante y que puede estar, si se quiere, ubicada en la cúspide de nuestra cabeza, eh, lugar donde también el yoga nos enseña que está el chakra Sahasrara, el punto o el centro de energía más alto de, de nuestra conciencia, ¿no? Bueno, en función a lo que acabo de comentar, un poco de repaso, ¿algún comentario, alguna consulta antes de pasar al punto 17? ¿Quién tiene ganas de leer, de ayudarme a leer? Leemos el 17, lo comentamos, lo trabajamos un poquito y seguimos con los otros puntos. ¿Quién tiene ganas de leer? ¿Nadie quiere ayudarme? Bueno, lo voy a hacer yo entonces. Punto 17, los palacios en el universo de Yetzirah. El universo de Yetzirah, recuerdan que es el universo de la formación. El Ein Sof, lo infinito, aparenta contraerse, genera un vacío y en ese vacío emerge la matriz primordial, Adat Kanmon, el primer universo, el equivalente al Purusha
de la tradición o de la filosofía de la India. De ahí el segundo universo, el Axilud, la emanación. Ambos universos se los considera como de información, energía, pero todavía no aparece el espacio y el tiempo. Recién en el tercer universo, en el universo de Briah, llamado de la creación, es donde eh, aparece el espacio-tiempo con todas las connotaciones que esto implica. No necesariamente es solamente la organización espacio-temporal en función a cómo nosotros percibimos el espacio-tiempo. Como nosotros percibimos es un modo que está asociado al mundo objetivo. Pero en los planos internos, eh, el espacio y el tiempo no son iguales. De hecho, en algunos textos o en la Biblia dice que un día en el cielo son como 1000 días, 1000 años en la tierra, ¿no? Algo así. Lo que quiere decir que la organización espacio-temporal es relativa, eso también lo mostró Einstein, y que eh, nuestra percepción de ese espacio-tiempo no es la única, la realidad que se nos organiza a partir de esta percepción espacio-temporal, no tiene por qué ser la misma que estructura todos los planos de la conciencia, pero según lo que enseñan los cabalistas, sería a partir de este tercer universo que emerge lo que nosotros llamamos el espacio-tiempo. Y en el contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento, sería ahí donde dice en el comienzo, Dios creó, bueno, en ese Bereshit, en ese comienzo, es en realidad el comienzo del espacio-tiempo, pero no el inicio de la manifestación, que tenía dos instancias, dos universos anteriores, el de Lad Kadmon y el de la Axilud, la matriz original y la emanación de esa información, y recién esa configuración espacio-temporal se da en el tercer universo y es ahí donde la Biblia hace referencia a la creación espacio-temporal, pero el otro está por debajo, subyacente, e interpenetra a toda la manifestación. Y siempre el Ein Sof, lo infinito, está presente aún en lo temporal, que sería esa manifestación. El cuarto estadio, después del universo de la creación de Briah, sería entonces el universo de Yetzirah, en donde nosotros lo relacionamos al estado psíquico de la humanidad. O sea, el aspecto del alma que corresponde a su universo tiene que ver con el árbol del vida que estamos estudiando y es un nivel del alma al cual ya le suelen llamar Ruach, ¿no? Porque hay distintos niveles del alma. El alma sería como o sea, la capacidad, la posibilidad del ser humano de tener estas experiencias en los distintos universos, cada vez más impersonales a la medida que los universos son más sutiles, y en el que estamos generalmente operando en nuestro estado de conciencia actual, según nuestra evolución es el universo de Yesira, en donde el nivel de conciencia o de alma al cual se le llama Bria, y es a partir de que integramos esas distintas dimensiones del árbol de la vida en este universo que podemos ascender a lo que sería la Neyamá, que es en términos esotéricos el alma, ¿no? El alma que encarna y toma la experiencia a través de muchas personas y se va nutriendo de todo ese desarrollo. Bueno, dicho todo esto, como para también darles tiempo si alguno más quiere ayudarme a leer, vuelvo a preguntar. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien me quiere dar una mano con la lectura? Y si no, bueno, continúo yo con la lectura y los comentarios. ¿Se escucha? Al menos que me contesten si se escucha. Y si se escucha bien. Sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, los palacios en el universo de Yetzirah les recordé un poco que era el cuarto universo. Dice, nuestra tarea en este mundo es encontrar las energías esenciales detrás de la materialidad. Mario Saban. Interesante esta reflexión porque en eso está el esoterismo, en percibir la información, la energía, las causas subyacentes a la manifestación, al mundo objetivo. El aprender a trabajar desde ese nivel, el nivel de la causa, en el nivel de la energía y la información, es lo que plantea al menos en una primera instancia, el trabajo esotérico. Salir de la ilusión, del apego de las formas que condicionan para operar
inteligentemente en función del plan, ¿no? Alineándonos con esa vida mayor que todo interpenetra en los planos internos. Entonces, la tarea en esta dimensión es empezar a profundizar en nosotros mismos para reconocer las otras dimensiones del alma, que son sutiles y causales en relación al universo de Yesirá y obviamente en relación, por consiguiente, al universo de Asia, que es el universo de la manifestación objetiva. ¿Ya? En esto va un poco el estudio esotérico, la enseñanza, los primeros pasos de la enseñanza espiritual, empezar a relacionarse con el mundo sutil, que es causa del universo objetivo. Me parece que hay un micrófono abierto. Denme un minutito, que como estoy solo, tengo que hacer todo yo. Traten de no abrir el micrófono, salvo que quieran comentar algo, porque si no se pueden filtrar ruidos de atrás, esos sonidos de fondo que molestan un poquito. Bueno, dicho esto, vamos a encarar el resto del punto, que es un párrafo nada más. Dice, la falta de coordinación entre el yo emocional, el Ruach, que es ese nivel del alma del que hablamos que tiene que ver con esta dimensión del universo de Yetzirah, y el yo mental, la Neyamá, que es el nivel del alma en un universo superior, en el universo de Briah, y es el yo mental porque el alma es un hijo de la mente, enseña el esoterismo. Entonces, de ahí también esa relación entre las otras líneas esotéricas y la cábala. Entonces, la falta de coordinación entre el yo emocional y el yo mental, Ruach y la Neyama, no debe constituir el fundamento para anular una de las dos partes del yo. El punto de unión de ambos yo, entre el yo mental de la Binah y el yo emocional inferior de la Tiferet, es los palacios. Y los palacios son las 7 diferentes percepciones mentales que tenemos de nuestras dimensiones inferiores. Lograr las mejores percepciones subjetivas de la realidad en cada dimensión es lo que se denomina como la mística de ascensión por los palacios celestiales, Jalot. Reiteramos que esto se produce por la psicologización que sufre la Cábala cuando se abandonan las especulaciones cosmogónicas del universo de Bria. Bueno, como estamos todos estudiando Cábala, y yo no soy experto en Cábala, ni mucho menos, sino que abordamos este espacio de Cábala en un contexto de trabajo de rama, de trabajo grupal, es que espero que haya un feedback, una ida y vuelta entre todos nosotros para nutrirnos de lo que plantea acá Mario Sabán. Y no que supongan que yo tengo el saber y ustedes tienen que escucharme. Así que los invito a que compartan alguna reflexión, un comentario o al menos alguna duda. Dice, la falta de coordinación entre el yo emocional y el yo mental no debe constituir el fundamento para anular una de las dos partes del yo. O sea, el yo, según lo que propone acá Saban, lo pone con mayúscula. Hay que ver el contexto en donde se usan las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, en el contexto del maestro tibetano, cuando dice ego, se refiere al alma. Y a veces se lo suele poner con mayúscula para dar esa connotación. Y el ego con minúscula tiene que ver más con la personalidad. Acá no sé si usa la misma nomenclatura Saban, entonces hay que estar atento a lo que él refiere con yo con mayúscula o yo con minúscula, porque como verán, utiliza el yo con mayúscula a veces y otras veces pone yo emocional con minúscula. Entonces ahí habría que detectar por qué hace eso en el contexto de su comunicación, que no tienen que ser, como dije antes, igual que otros autores. Bueno, entonces la falta de coordinación entre la emoción y la mente, entre los dos aspectos del alma, no debe constituir el fundamento para anular uno de los dos partes. O sea, como que ambas son integrales, son necesarias, se complementan y una no tiene que anular a la otra, porque el yo se constituye tanto de lo emocional como de lo mental.
El yo que se constituye de lo emocional y lo mental en la línea, digamos, teosófica, del esoterismo del maestro tibetano, de Kumar, se lo llama personalidad, ¿no? La personalidad, que no es el yo con mayúscula, que es el ego con minúscula o el yo con minúscula, la conciencia localizada se constituye de un cuerpo heterofísico, la parte, digamos, sólidos, líquidos y gaseosos del cuerpo objetivo, más la trama energética, que ese es el cuerpo heterofísico, el más claro de detectar, lo vemos al espejo y lo sentimos como concreto. El cuerpo emocional, la sensibilidad, las pasiones, los gustos, aversiones, estarían relacionados con ese cuerpo emocional. Y el cuerpo mental. El cuerpo mental se dice que en el estadio actual está como dividido. Tiene un nivel al cual llamamos mental inferior, coloreado por las emociones y muy identificado con el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, emocional y el mental inferior constituirían el entramado integrado entre esos tres vehículos, al cual llamamos personalidad o ego con minúscula. Y el mental superior es el punto de conciencia en donde emerge el alma, ¿no? Entonces, la autoconciencia, la autovolición, tiene su anclaje en el mental superior. En tiempo y espacio estamos identificados con la personalidad, pese a que es el alma la que le nutre y vitaliza la personalidad. Hoy creemos que somos una personalidad que tiene alma, cuando en realidad somos un alma, esencialmente un alma. Después hay otras dimensiones del ser, de la mona y más allá, pero no los quiero confundir. Pero en primer nivel esotérico o interno seríamos un alma que está trabajando y teniendo experiencia y cumpliendo con su plan y karma vía una personalidad, y lo hizo a lo largo de mucho tiempo por intermedio de muchas personalidades y en un proceso de evolución que tiende a ser cada vez más consciente y acelerado, pero extenso, de muchas, 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 muchas encarnaciones. Teniendo esto como base, en el esoterismo, ahora vamos en el esoterismo del tibetano, de Kumar, del teosófico, tradicional, abordemos esto que plantea Saban, ¿no? Entonces habla de un yo emocional, o el nivel del alma al que se le llama Ruach, que lo vincula con el universo de Yesira, y un nivel del alma, que sería el yo mental, relacionado a el universo de Briah, superior, si se quiere, que el de Ruach, pero que se deben integrarse, uno no desbanca al otro, o sea, no niega al otro, sino que debe integrarse. Y este es el desafío, integrar lo emocional. Me están dibujando rayas amarillas en la pantalla y yo después no las sé borrar. Así que les pido por favor que el que puso el lápiz lo saque, porque hay unas rayas amarillas que se cruzaron. Y si la pueden borrar mejor, porque yo no sé si los puedo, cómo borrarlo de acá. Así que les pido por favor que tengan cuidado con eso. Entonces, esos dos niveles que deben integrarse, estructurarse para, vía esa conexión, acceder a niveles de conciencia más amplios y ser un mejor canal, ¿no? Eso es un poco el desafío que plantea. El nivel emocional es generalmente nuestro campo de batalla en la actualidad, que se llama Kama Manas, donde hay un poco de mente y mucho de emoción, esa mente inferior coloreada por las emociones, que es reactiva, que tiene patrones, tendencias, sobre todo inconscientes. Bueno, es el campo de batalla en el cual tenemos que trabajar para, en esa purificación, reorganización, integración, como lo queramos llamar, nos permita acceder, construir el puente Guantacarana a la dimensión superior, la dimensión de la Neyamá, es decir, el plano mental superior. Así que nuestro inmediato desafío es el aspecto psicológico, por eso nos viene bien estudiar lo que nos plantea Saban en este texto. Entonces dijimos que ambos niveles deben integrarse y son fundamentales, no se excluyen mutuamente, sino que se complementan, y el orden emocional nos va a permitir seguramente acceder a esa dimensión superior, que sería el yo mental de la Neyamá, o sea, el mental superior o el mental abstracto, que también se lo llama, como dije antes, en las líneas
en otras líneas esotéricas. Porque la Cábala es una de las líneas esotéricas donde todos beben de la misma fuente, pero cada uno con, si se quiere, su coloreo histórico, étnico y demás, pero en esencia la enseñanza siempre es una. Se ayorna en función del tiempo, de las demandas del tiempo, pero la esencia no cambia. Dice, el punto de unión de ambos, yo, o sea, los dos niveles del alma, entre el yo mental de la Binah y el yo emocional inferior de la Tiferet, el punto de unión lo llama los palacios. Se recuerdan que en el árbol de la vida, la Binah, ese aspecto femenino, es la mente que organiza, razona, es el entendimiento. El arquetipo era Eva, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Eva? Que está en relación con la Jogma, que es la información intuitiva, y que Sabina, bien funcionando bien, le permite a esa información intuitiva encontrar una forma donde pueda estructurarse y encarnar, digamos, aún desde el pensamiento, ¿no? Que después eventualmente ese pensamiento decantará si corresponde en algo físico, pero la información de Hogma tiene que encontrar cierta estructura y por lo tanto límite en la Vina. Y ese es el yo mental que está planteando acá, ¿no? El trabajo de la Vina. Y el emocional interior de la Tiferet. Tiferet era, en este universo de Yetzirah, recordemos que estamos en esa escala, tenía que ver con el yo interior, se lo llama la belleza, esa dimensión está en el centro del árbol, se los relaciona con el sol, con el corazón, representa, si se quiere, el amor, ¿no? Entonces esa emocionalidad tiene que equilibrarse, tiene que purgarse, tiene que sublimarse para conectar con una mente también ordenada que permita la complementariedad. Dice, el punto de unión entre ambos, entre el yo mental de Binah y el yo emocional interior, es la Tiferet. Es desde el corazón que nos elevamos de las emociones y podemos conectar con la Neshama, con el alma. Un poco en el yoga es también algo así, ¿no? Los tres centros inferiores, los tres chakras inferiores, están relacionados a la personalidad, el chakra base, el cuerpo heterofísico, eh, el chakra sexual, suanistana, podría estar relacionado a lo energético también, pero sobre todo a lo emocional, y el chakra del plexo solar se lo relaciona con el mental, mental inferior y mental superior. En la medida que conectamos con el corazón, que implica integrar los tres aspectos, los tres chakras o centros inferiores, y sublimarlos y purificarlos, por lo tanto, también, ingresamos al corazón y desde el corazón entonces se abre todas unas dimensiones a las esferas superiores. En alguna medida plantea eso, ¿no? Ingresando al corazón y conectando con ese yo interior, depurado y purgado de la emocionalidad. Una cosa es el sentimiento, y otra cosa es la emocionalidad. Una cosa es el amor y otra cosa es el deseo. Bueno, purgándolo de esas polarizaciones, poder conectar con el yo mental de la Binah y ser un mejor canal entonces de Hogma y de las energías que descienden de los universos superiores. Esta conexión, este punto de unión entre el yo mental y la Tiferet, dice que son los palacios. Mucho más en esa oración no hay. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran agregar? ¿Alguna reflexión para compartir? Bueno, seguimos. Entonces, acá veo que ahora me sumaron líneas rojas. Les pido por favor que tengan cuidado con lo que tocan, porque ahora veo líneas amarillas que quien lo sumó no lo supo borrar, y líneas rojas que también está ahí medio molestando la lectura. Y cuando vaya bajando, esas líneas quedan, no sé si las ven ustedes, y no es que se quedan arriba, siguen el recorrido del texto que yo voy bajando. Dice entonces, Irma me parece que está tocando algo porque me aparece la palabra Irma por varios lados y los puntitos rojos. Irma, fíjate que no tocar nada, por favor. El punto de unión entre ambos yo, el mental y Vina, es
son los palacios. Y ahora va a decir, en el párrafo, en la partecita del párrafo que falta, a qué se refiere con estos palacios. Dice, y los palacios son los siete diferentes percepciones mentales que tenemos de nuestras dimensiones inferiores. Nosotros sabíamos que hay 10 dimensiones en el árbol de la vida, ¿no? Keter, Jogma, Binah, las tres superiores y otras 7 inferiores. De la Trinidad se desprenden 7, dando el 10 de la perfección. De, la, de Keter la energía baja a Jogma, de Jogma va a Binah, ese es un poco el movimiento de la luz, y de Binah se distribuye en 7 dimensiones. Esos palacios, por lo que entiendo acá que plantea Saban, serían las 7 dimensiones a partir de las cuales la energía se organiza y sigue su proceso de manifestación hasta Malhut en el universo, en la esfera más densa, ¿no? Que sería el reino, el mundo de las formas objetivas, si se quiere. En este caso sería de la acción, porque nos conectaría, Malhut con del universo de Yetzirah, nos conectaría, si seguimos el descenso, con la manifestación objetiva en el universo de Asiá. Es, como estamos en el universo de Yetzirah, siempre es a nivel psicológico, es la acción que nos lleva a manifestarse, ese Malhut en el universo de Yetzirah, a manifestarse físicamente. Bueno, este descenso de la energía y de la información se organiza a partir de distintas dimensiones, como ya sabemos bien, y de Binah, que es el tercer nivel, surgen otros 7. Por lo que plantea acá, a esos 7 se los llama los palacios. Y la buena conexión entre Binah y Tiferet seguramente va a tener que ver con la distribución de la energía por esos palacios. Y la interpretación o la percepción, la interacción que vamos a tener en cada una de esas dimensiones o palacios que ya sabemos más o menos de qué se trata, porque lo venimos trabajando eh, hace rato en este texto, ¿no? Que son distintas dimensiones en las que tenemos que trabajar, algunas más vinculadas a la relación externa, otras a la interioridad, pero todas dimensiones humanas que tenemos que equilibrar e integrar para que la energía fluya y lo superior se conecte con lo inferior y lo inferior se conecte con lo superior sin obstáculos. Siempre en una dinámica de superación, un equilibrio dinámico, ¿no? Que encuentra no estancamientos, sino desafíos para renovar ese equilibrio y crecer de escala en escala, o sea, seguir la expansión de conciencia que propone el aprendizaje. Bueno, entonces, y los palacios son los 7 diferentes percepciones mentales que tenemos de nuestras dimensiones inferiores. Esas dimensiones nosotros las abordamos en función a las percepciones mentales. O sea, nosotros el mundo lo abordamos en función a nuestras percepciones mentales. Y esos son como 7 aspectos a partir de los cuales nos relacionamos con el mundo. Nuestra mente es la que configura el mundo. No significa que el mundo sea como lo vemos o lo percibimos y desde el cual entonces de esas percepciones interactuamos y además teniendo en cuenta que la mayoría de esas percepciones están condicionadas por programas, patrones, tendencias, como dijimos antes, inconscientes que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con el inconsciente colectivo y que tienen que ver con vidas pasadas, o sea, distintas dimensiones de ese inconsciente podríamos asumir, y lo que vemos hoy como realidad, tal vez en un remoto pasado no lo percibamos así, y en un futuro, no sé cuándo, si cambiamos nuestros patrones estructurales, nuestro modo de vincularnos con el mundo, cambia el mundo. Por eso ahí, creo que Kant decía que había, ¿cómo lo llamaba? A priori, no lo llamaba estructuras a priori, pero bueno, como no me acuerdo la palabra exacta, vamos a llamarlo estructuras, a partir de las cuales nosotros no, podíamos percibir la realidad. Por ejemplo, el espacio-tiempo. Nosotros, más allá de las particularidades de cada uno de nosotros, que tengamos, hay una matriz común de la humanidad, que si vemos al mundo a través de los ojos de una hormiga, eso no corresponde a la percepción que tenemos nosotros del mundo, del espacio-tiempo del mundo. O seguramente la que teníamos en Lemur, en la época Lemur, la tercera raza raíz,
la mente incipiente no iba a configurar el universo como lo estamos configurando ahora. Y en un proceso de evolución, en una raza futura, una oleada humana futura, como se dice, sexta y séptima raza, que cierran el globo, el cuarto globo de esta cadena de evolución, tampoco la mente seguramente va a ser la que soy, por lo tanto la configuración que hacemos del universo va a modificarse. ¿Qué quiero decir? Que estas percepciones mentales, que esas 7 percepciones mentales de cómo nos vinculamos con el mundo, tienen que ver con nuestro proceso de evolución. Un proceso de evolución compartido y donde esa mirada compartida, si se quiere, esos programas humanos, de esta etapa humana al menos, tienen el coloreo de la subjetividad de la historia, de la subjetividad del grupo al que pertenecemos, de nuestra propia experiencia, pero dentro de un entramado más o menos compartido. Romper la matrix o levantar el velo es ir atravesando esas distintas subjetividades, o sea, la individual, la grupal, la, la, la de la nación, la histórica, según la época en que nacimos, ¿no? Y ahí correr esos velos para acercarnos a esa verdad sin los condicionamientos sociales, psicológicos o vinculados al karma personal. Distintos niveles de karma, si se quiere, que habrá que trascender para, desde un nivel más profundo, compartir la mirada del logos planetario, que es el karma del esquema en el cual nosotros pertenecemos, que tiene que ver con el karma del sistema solar. Y después incluso trascender eso y pasar tal vez a niveles cósmicos. Todo este proceso de ascenso, la Cábala lo muestra como integrar las dimensiones en los universos y seguir ese proceso de crecimiento hacia los universos superiores. Hasta acá, vaya a saber Dios dónde, en niveles de alma cada vez más impersonales, vincularlos con el Adat Kadmon, que es la esencia de la manifestación, e incluso más allá, el Ein Sof, lo insondable, el infinito. Bueno, pero volviendo a tierra, serían esas percepciones mentales a partir de las cuales nos relacionamos con el mundo y desde ahí o entendemos el mundo o organizamos el mundo y desde ahí nos relacionamos, ya sea de manera constructiva, armoniosa o con luchas y conflictos, según nuestros estados interiores. Bueno, entonces lograr las mejores percepciones subjetivas de la realidad en cada dimensión es lo que denomina como la mística de ascensión por los palacios. Todo este proceso es el proceso del discipulado, o sea, depurar la conciencia, las distintas dimensiones en donde esa conciencia eh, se relaciona con el mundo, ya sea objetivo o subjetivo, integrarlas para que la energía fluya en esa dinámica siempre creativa y renovada o crecimiento, unir las polaridades, trascender la dualidad, subir por el sendero del medio en donde de las hay dos columnas y un sendero del medio, ¿no? Ascender por el sendero del medio, el justo medio, en donde las aparentes opuestos se transforman en complementarios. Bueno, sería un poco el proceso de crecimiento y de reproducción de la conciencia, la construcción de la antacarana, la construcción del cuerpo de luz, como lo queramos llamar, y eso es lo que entendemos por evolución, ¿no? Evolución. eh, Consciente en este caso, porque es a través del trabajo del discipulado. Lograr los mejores percepciones objetivos de la realidad en cada dimensión es lo que se denomina como la mística de ascensión por los palacios celestiales. Subir de plano en plano, subir de dimensión en dimensión, subir de céfiro en céfiro. Reiteramos que esto se produce por la psicologización que sufre la cabra cuando se abandonan las especulaciones cosmogónicas del universo hebrea. Entonces, cuando salimos del universo de la creación, en donde la Neyamá prevalece y el estado de conciencia es de unidad, ingresamos en niveles más materiales, esa vibración más densa generalmente nos confunde, nos lleva a identificarnos con las formas y en esa organización psíquica en donde quedamos apresados, apegados a las formas, bueno, desde ahí se genera la división, la ilusión de separatividad y el conflicto. Todo el proceso de vuelta al hogar y elevarnos al universo de Bria, donde está la Neyama, es un poco lo que plantea acá Saban en estas oraciones que venimos leyendo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si hay alguna duda, si me siguieron. Parece que hablo yo solo y somos ya 11 personas, así que estaría bueno si alguien
¿Tienen algún comentario o alguna idea para compartir? Aunque sea por lo menos para saber que me están escuchando. Yo nada más una disculpa de que no sé cómo se rayó la pantalla y luego veo qué aplicación, qué fue lo que sucedió. Disculpa. Sí, yo tampoco sé bien cómo es porque si no lo borraría, pero ya pasó alguna que otra vez y fíjate que no fuiste vos sola. Hay también unas rayas amarillas y la verdad no sé borrarlo. Y si no lo borran ustedes va a seguir ahí de adorno hasta el final de la reunión de hoy. No te das problema, igual se lee bien, pero para que no siga marcándose, porque cuanto más se marque, después puede tapar alguna palabra si no nos damos cuenta. Si me salgo y entro otra vez, ¿se borrarán? No, no, porque eso ya queda, que no creo, creo que eso ya queda así hasta que alguien lo borre intencionalmente con alguna, de alguna forma que yo no sé cuál es. Igual no te hagas problema, ya está. Bueno, pasamos al punto 18. ¿Quieren agregar algo? ¿Alguien quiere leer? Este es un poco más extenso, bastante más extenso. Son como 3, 4 páginas. Si alguien lee, me hace el favor. Si quieren, lo vamos trabajando por párrafos, como para no leer todo y después encararlo de vuelta. Tiene sus ventajas, ¿no? O sea, si lo leemos todo y después lo encaramos de vuelta y lo vamos leyendo por partes y compartiendo, es más lento, pero más integral la mirada, ¿no? Porque ya hicimos una lectura general. Si lo quieren leer por párrafos e ir trabajándolo, bueno, también es un modo, eh, sin tener de antemano esa lectura global. Lo que ustedes prefieran, hacemos. Se nota que no están muy comunicativos hoy. Bueno, voy a tomar un poquito de té. Si quiere, le ayudo a leer. Dale, dale, buenísimo. Arrancá ahí con el punto 18. Leemos y yo en todo caso te voy diciendo de parar para hacer comentarios y seguimos después con la lectura. Cuando quieras. Las amenazas al yo interior, el rol y otro alumno. Los pacientes deben experimentar sus introspecciones por sí mismos en la vida cotidiana, fuera de la consulta de Carl Rogers, 1902-1987. El yo interior, 69, es el yo liberado de todos los condicionamientos, 70, condicionamientos actuales, ya que no estamos haciendo referencia a los condicionamientos internalizados dentro de la educación infantil, que son imposibles de ser retirados de la estructura del sujeto, porque no sabemos el nivel de profundidad que poseen dentro de la estructura. Los condicionamientos internalizados ya son parte integrante del yo general del sujeto y no existe forma alguna de conocer la línea divisoria con los yo original que proviene de la raíz del alma, porque los condicionamientos internalizados operan absolutamente mezclados dentro del sujeto. Es esencial, dentro de la terapia tradicional, trabajar los aspectos pertenecientes a los condicionamientos internalizados, pero desde la psicología del misticismo judío, afirmamos que es imposible trazar una división tajante dentro de la psique entre los condicionamientos internalizados y la esencia de la raíz del alma. La esencia de la raíz del alma solamente la podemos vivir a través de un trabajo de interiorización profundo que le corresponde realizar a cada sujeto. Es la línea entre el Tiferet y Keter en el universo de Yetzirah. Es más, creemos que el terapeuta que trabaja desde la psicología del misticismo judío, psicocabalista, no debe interferir como amenaza, sino describiendo el arte de la vida, de modo que cada sujeto
realice su propio trabajo de introspección personal. Cada intervención del terapeuta tradicional constituye una amenaza y provoca un continuo trabajo de construcción de sistemas mentales. Sistemas mentales defensivos en el sujeto. Ok, bueno, ahí vamos a hacer Ok. como un parate para tratar de entender un poco lo que plantea Saban, que podemos compartir o no, no necesariamente tomamos este texto como palabra sagrada, ¿no? Es un texto, obviamente, de un experto en Cábala que está haciendo su trabajo de tesis doctoral comparando o relacionando la mística judía o un aspecto de la mística judía, al menos, la parte, sobre todo del universo de Yeziral, la parte psicológica, con distintas líneas de la psicología, pero podemos coincidir o no. No necesariamente tomamos esto como la verdad revelada. Pero sí nos nutrimos para entender un poco la mística judía y, bueno, a ver cómo nos sirve esto en el proceso de autoconocimiento y de comparar las distintas líneas esotéricas con lo que estamos tratando de estudiar ahora, que es la línea judía, de la mística judía de la Cábala. Dice, acá veo que dicen algo, no es buena la comunicación, tiene eco y se escucha otras voces. Parece que no se te escucha bien, Irma, según lo que cuenta acá Yamuna, que hay un poco de eco y voces por detrás. No importa, ahora lo releemos, así que no se hagan problema. Pero por lo menos estuvo bueno porque no solo me escucharon a mí, sino alguien se animó a colaborar. Entonces, el punto 18 son las amenazas. Hay un micrófono abierto que voy a cerrarlo. Antes de seguir, veo que levantó Moto G20, levantó la mano. ¿Qué querés comentar, Moto? Soy yo, Seba. Ah, ¿cómo estás? Espera, También mira, tenés un poco de eco. espera. Ahí está. Conseguí conectarme con el teléfono al Zoom. Me ofrezco para leer cuando quieras. Ok, buenísimo. Bueno, si quieren vamos alternando, así leemos entre todos un poco. Pero ahora vamos a Si aprovechar lo hay- que ya se leyó para tratar de entender un poco y hacer algunos comentarios. Dice, las Sí, amenazas dale. al yo interior, el rol maestro-alumno. En el primer párrafo que leímos, todavía no vi mucho que haya aclarado sobre maestro-alumno. Hablo de psicocabalista o psicólogo con su paciente, ¿no? Pero en la mística, en el esoterismo, siempre hay un vínculo muy estrecho entre el gurú, el maestro, y el chela, el alumno. Un místico, una conexión que va más allá del vínculo humano incluso, una conexión atemporal, si se quiere, una eterna, ¿no? Que trasciende, una conexión del alma, que trasciende las personalidades. Va más allá del vínculo humano en el sentido de personalidad, sino que es una conexión desde el alma. Posiblemente en tiempos muy remotos ese vínculo empezó a fortalecerse. Así lo cuentan al menos algunos maestros y la tradición. Dice entonces, los pacientes, fíjense que acá de alumnos pasó a pacientes, ¿no? En la cita de Carl Rogers. Los pacientes deben experimentar sus introspecciones por sí mismos, en la vida cotidiana fuera de la consulta de su terapeuta. Bueno, acá nos estamos metiendo en la parte más de la psicología, a la cual está comparando la mística, Saban, con las líneas psicológicas, y toma a una persona que seguramente yo no conozco, pero imagino que debe ser un terapeuta. Y plantea entonces esto interesante, o sea, que la introspección es como el resultado del darse cuenta del paciente en su interacción en la vida cotidiana. No, tal vez, el terapeuta tal vez le sirvió de espejo para que esta luz de la conciencia que lo lleva a darse cuenta empiece a crecer y a permitirle tener otra mirada, otra visión
de el mundo, de su vínculo, del mundo de relación, ¿no? Está como más despierto el paciente y puede introyectarse en el mundo de relación. Y de ahí entonces, entiendo yo, captar, ver patrones, compulsiones, programas y demás cosas. Los pacientes deben experimentar sus introyecciones por sí mismos en la vida cotidiana, fuera de la consulta de su terapeuta, que es lo importante, ¿no? El terapeuta les servirá como un espejo, pero para que esa luz eh, que, que fue incentivada a partir de verse en ese espejo tenga una acción práctica en la vida cotidiana, que es donde el campo de experiencia. Entonces, el yo interior 69. Nosotros lamentablemente como no está Yami, no vamos a poder recurrir a los llamados porque el 69 y el 70 son llamados en donde Saban agrega más información. Pero en el PDF, que es la versión que tenemos ahora que estamos trabajando en pantalla, no están esos llamados. Sí están en el libro y el libro lo tiene Yami, no lo tengo yo. Así que no podemos trabajar en esos comentarios, en esas llamadas. Pero bueno, sí tenemos el texto y tenemos esto y trabajamos con lo que hay. Dice, el yo interior es el yo liberado de todos los condicionamientos. Condicionamientos condicionamientos actuales, ya que no estábamos haciendo referencia a los condicionamientos internalizados dentro de la educación infantil del sujeto, que son imposibles de ser retirados de la estructura del sujeto, porque no sabemos el nivel de profundidad que poseen dentro de la estructura. Bueno, hay que ver si compartimos esta idea. Por lo que entiendo yo, Eva, sí. yo tengo el libro, si querés leo el 69 y el 70. Bueno, ahí no sé ni qué refiere, si vale la pena. Si querés leerlo, dale a ver qué Es dice. cortito. El Dale. 69 dice, este yo no se debe confundir con el ellos freudiano, sexual e instintivo, porque este yo interior que estamos intentando estudiar es el que se encuentra por encima no solamente de los condicionamientos sociales exteriores, Yesod, sino también por encima de la realidad animal del ello. El ello freudiano se encuentra en Malhut, por ejemplo, para el mantenimiento corporal, y entre Malhut y la Yesod con relación a la pulsión sexual. En cambio, el yo liberado de todos los condicionamientos de la psicología del misticismo judío se encuentra por encima de la Yesod en el centro emocional de la Tiferet. El yo interior representa el núcleo central de todo el universo emocional de la Yetzirah. Ese es el 69. Ok, ¿y el 70? El 70 dice, como el yo no puede ser liberado de todos los condicionamientos, podríamos decir que es el yo que se ha liberado de los condicionamientos negativos, porque los condicionamientos positivos los ha incorporado al yo. El problema es cuando el yo ha incorporado todos los condicionamientos sin distinción. El dolor se produce cuando un yo tiene condicionamientos negativos de los cuales no se puede liberar. Los condicionamientos aceptados como parte del yo ya son yo para siempre y no pueden ser considerados como condicionamientos. Ahí termina. Ok, bueno, gracias. Disculpen, hay ahí varios llamados. ¿Los puedo leer? ¿Cuál otro llamado? Vos decís. Está el llamado 69. Ese ya lo leyó recién la compañera. Ah, y el 70. Ah, no Sí. escuché. Recién entro. Ah, son los dos que justo lo que acaba de leer, el sesenta y Ah, nueve y está el bien, está bien. 70. No, pensé que estaba Ahí leyendo el llegó Yami texto. con el libro. Bueno, entonces, el punto, voy a cerrar los micrófonos porque hay mucho ruido. Entonces, trabajamos hasta recién el punto 17 que llegó Yami, me parece que lo trabajamos, son pocas oraciones, pero lo trabajamos con bastante profundidad, o al menos la que pudimos, y recién estamos arrancando el 18. Y se leyó el primer párrafo del 18 y el punto 69 y 70 tienen el libro y también lo pudimos leer.
Bueno, como para ubicarla a Yami que recién se suma. Dice, el yo interior, entonces el yo interior no es el ello, según Freud, que sería el mundo de las pulsiones, en donde lo asocia más que nada a Malhut, y dice que el yo interior entonces estaría en la esfera de Tiferet, ¿no? El- la belleza, ahí estaría el yo interior al cual refiere en este punto. Es el yo liberado de los condicionamientos, dice. Y después aclaró en el punto 70, si no recuerdo mal, de los condicionamientos negativos, porque habría también una dimensión positiva, eventualmente, creo haber entendido eso, de condicionamientos, según lo que plantea Sabana en el punto 70. Y después, entre paréntesis, dice condicionamientos actuales, ya que no estamos haciendo referencia a los condicionamientos internalizados dentro de la educación infantil del sujeto, que son imposibles de ser retirados de la estructura del sujeto, porque no sabemos el nivel de profundidad que poseen dentro de la estructura. Bueno, entonces, plantea al yo interior libre de condicionamientos negativos. Yo no sé si lo que dice que los condicionamientos internalizados en la infancia no pueden ser retirados, o por lo que entiendo yo, plantea que no pueden ser retirados. Yo quiero entender que todos los condicionamientos conscientes, inconscientes y de los distintos niveles, si se quiere, del inconsciente, ya sea personal y colectivo, pueden ser retirados porque no, si fueron, si se incorporaron, no son intrínsecos a la naturaleza del ser, es decir, tuvieron un momento en que se incorporan, tienen un comienzo, eventualmente tendrán un fin. Y un poco lo que plantea el budismo, la tradición budista, entre otras, es la posibilidad de detectar esos condicionamientos, observarlos y quemarlos a la luz de la conciencia, en la medida que trascendemos ese patrón dual de placer que produce apego o rechazo que produce, por lo tanto, resistencia y dolor. En la medida que la atención se hace profunda, la luz de la conciencia brilla y esos condicionamientos, como son temporales, están relacionados con el tiempo, ya sea de la primera infancia o de vidas pasadas, no importa, son temporales, eventualmente pueden ser purificados, surgen y ante la luz de la conciencia se queman y desaparecen. Obviamente es un proceso de mucho, una purga, ¿no? Un proceso que implica mucha determinación, mucha atención, mucha aplicación. Y bueno, el esoterismo, la línea espiritual, apuntaría un poco a eso, ¿no? A purificar el inconsciente, a sublimar las pulsiones y que esas pulsiones se devengan virtudes o cualidades del alma. Pero acá lo que está diciendo que en el nivel de Tiferet, del yo interior, eventualmente no habría algunos tipos de condicionamiento negativos, ¿no? Eso es lo que plantea él. Vamos a ver cómo sigue para ver si estamos de acuerdo o no, pero creo entender que dice eso. Que en la Tiferet, a diferencia del Yesod, que es el ego que se vincula con lo social, en donde están las pulsiones sexuales, en el yo interior no estarían esos condicionamientos que sí tiene Yesod, y eso implicaría entonces un trabajo de interiorización, un trabajo en donde el paciente empieza sus introspecciones y empieza a liberarse de ciertos condicionamientos para poder acceder a la dimensión de Tiferet, que sería el yo interior. Creo entender un poco eso, por dónde va. Ahora cuando lo sigamos leyendo, vamos a ver si esto es así o no. Veo que levantó la mano. Perdón, que me tardé un poquito en darle el lugar, pero quería terminar la idea. Yami, ¿vos levantaste la mano? No, yo levanté la mano, Ah, pero porque también él, fíjate que en la cita 70 también es bastante cerrado, porque dice que si vos incorporás condicionamientos negativos y los aceptás, no te podés liberar. Y me parece bastante cerrado esa idea, porque es justamente lo que vos estás diciendo con respecto sí, me a los parece que habló de los condicionamientos. positivos. Como no lo tenemos acá para releer, habría que volver a
a Reyersi dijo que los positivos es los que no podemos liberarnos, porque eso ya estaban, y los negativos sí se podían. Me digo que no, habría que No, releerlo. dijo en el yo liberado de todos los condicionamientos, en la cita, ¿eh? Sí. Si vos incorporás negativos, es como que fuiste. Y me parece muy, muy drástico, muy relevante. Entonces te está cortando la cadena de evolución. Es Sí, decir, no, lo te voy podés a ser incorporar sincero, para mí en no un quedó punto, muy claro lo pero que está planteando acá. Eh, claro, por pero ahora, en hay que algún ver cómo lo momento, desarrollan los próximos, porque también es verdad que estamos juzgando algo en función de un párrafo y habría que ver la estructura completa, ¿no? Pero no me queda dale, del todo claro lo que está planteando, la idea que está planteando. Hasta ahora no me queda del todo claro. La comenté un poquito, como pero no. me deja dudas, dice. Dice, los Bueno, condicionamientos internalizados ya son parte integrante del yo general del sujeto y no existe forma alguna de conocer la línea divisoria con el yo original, que proviene de la raíz del alma, porque los condicionamientos internalizados operan absolutamente mezclados dentro del sujeto. Perdón, Bueno, acá yo creo que tiene más que ver, acá está tratando el tema de la psicología de la mística judía y creo que está utilizando los textos del Rambam. eh, Creo que tiene que ver con la Biná cuando se pone al servicio de la defensa, que crea discursos justificadores para que la Tiferet no sea vulnerada. Yo creo que pasa más por ahí. Por eso dice que a ver, en el enfoque cabalístico no hay paciente, o sea, no hay un interviniente, un terapeuta que interviene, sino que ahí pasa a ser discípulo y el trabajo es interior, silencioso. Por eso es la Biná la que interviene, la madre es la que interviene por medio de los símbolos, de los justificadores, de las formas, para que Tiferet no sea vulnerada. Por eso habla de que no se puede mover de ahí. Lo deja como la autodefensa. O sea, el yo esencial no se confunde con el yo condicionado en la Cábala. Digamos, los Macubalín enseñan que la raíz del alma, que es el Yoreya Nefesh, está más allá de las capas de condicionamiento y la memoria personal. En el Zohar se lo llama como Neshama Ilá, que permanece pura y no se mancha con las vestiduras del mundo. Entonces esa raíz no puede ser invadida, sino revelada. sí, Y igual el acá Taña, lo que en el vos capítulo decís, 2, yo no sé, el estoy Taña tan... ¿eh? Perdón, sí, perdón que te interrumpí. Dale. El Taña en el capítulo 2 enseña que el alma divina es una parte real del Elokut de arriba, o sea, el Helek Elohami Mahamamash. Esto implica lo que llamamos el yo interior, que no puede ser condicionado, ¿sí? Eh, em, es la chispa divina. Entonces, lo condicionado con sus vestiduras, lebushim, pensamientos, habla y acción, que se imbrican con lo aprendido y lo interiorizado. Entonces, cuando dice que no hay modo de separar la raíz de los condicionamientos, creo que se habla del plano de la experiencia consciente. Baal Shem Tov decía que cada pensamiento de distracción puede ser elevado, porque dentro de él se oculta una chispa de la divinidad que clama por retorno, por Teshuvah. Entonces el condicionamiento no se quita, sino que se sublima en el ascenso. Creo que tiene que ver más con eso, con lo que dice Baal Shem Tov y el Rambam. Puede ser, acá la oración en sí, lo que entiendo yo, dice los condicionamientos internalizados, o sea, los que ya quedaron como a nivel, si se quiere, profundo, inconsciente, hasta en automático, ya son parte integrante del yo general del sujeto. O sea, Porque ahí porque ahí ya está interviniendo Binah, está bien, directamente Binah. pero lo que me parece es que lo que se internalizó, como queda a nivel inconsciente, está constituyendo a esa identidad. O sea, esos programas, esas tendencias que están operando a nivel inconsciente, constituyen esa identidad general del sujeto. Y acá aclara, y no existe forma alguna de conocer la línea divisoria entre el yo original, que proviene de la raíz del alma, o sea, yo quiero entender la parte más alta del yo, o sea, el alma, a algún nivel del alma, porque los condicionamientos internalizados operan absolutamente mezclados dentro del sujeto. O sea, por lo que entiendo acá, la oración, más allá de lo que comentaste vos, la oración que plantea Saban, según mi humilde comprensión, es que esos condicionamientos que están internalizados se confunden
como parte de la identidad y se mezclan en esa identidad con el yo original, que es del alma, pero que está como mezclado, coloreado, confundido por lo internalizado, con los condicionamientos internalizados por el sujeto. Que yo no termino de compartir. Como que él dice como que no queda claro que es parte del yo general, lo que viene del alma y lo que está internalizado condicionamiento. Y que está todo como mezclado ahí, sin mucha claridad y sin la posibilidad de distinguir porque se mezclaron. Yo no lo termino de compartir si es que estoy entendiendo bien, porque la posibilidad de observar cada vez a niveles más profundos, que es lo que plantea, si se quiere, Vipassana, llevaría a que esos condicionamientos que son temporales puedan desprenderse del yo original, de la raíz del alma. Eventualmente, incluso el budismo, algunas líneas dicen que no hay alma, que es todo un proceso de información que tiene, digamos, como una agregados que se interrelacionan y a partir surge la sensación de yo, pero sin irnos tanto por las ramas para no confundirlos, como que esos condicionamientos que no son reales, que son temporales, que pueden ser desprendidos de la esencia y por lo tanto no estarían mezclados sin poderse sublimar. Y acá lo que entiendo es que están mezclados con el yo del sujeto. Entonces, tanto lo supraconsciente, por decirlo de un modo, como lo inconsciente está entremezclado. Y puede ser que esté entremezclado, pero yo creo que la atención puede hacer ese proceso de purga y de liberación de esos condicionamientos. No sé si lo entendí bien a Saban, pero bueno, les comunico lo que me parece a mí. Dice, es esencial dentro de la terapia tradicional trabajar los aspectos pertenecientes a los condicionamientos internalizados, pero en la psicología del misticismo judío afirmamos que es imposible trazar una línea tajante dentro de la psique entre los condicionamientos internalizados y la esencia de la raíz del alma. Puede ser que no, que en términos intelectuales no se pueda hablar de una división, pero sí hay un proceso de purgación, de purga de esos condicionamientos, que implica lo que no es real, pues surge y desaparece ante la luz de la conciencia, y lo esencial, lo que no cambia, sigue. Y entonces, aunque no podamos decir, comienza acá, termina allá, lo que no es real, desaparece. Eso es, entonces, no, la mezcla es temporal, no es... como son de dos sustancias diferentes, por decirlo de un modo, los condicionamientos están sujetos al tiempo y lo esencial, eventualmente, no, es a través de la atención y de la presencia que lo esencial puede brillar y lo que lo condicionaba ser quemado. Entonces, lo que creo que está planteando acá es que, según la psicología, aparentemente se puede trabajar en los condicionamientos. Y según la Cábala, esos condicionamientos están tan internalizados que es difícil distinguirlos de la esencia del alma. Y habrá otro modo de trabajarlos, diferente a como lo plantea la psicología, en donde trata de dividir a la psiquis entre lo que internalizó y condiciona y enfocarse entonces en esos condicionamientos para trabajarlos y liberarlos, o sea, trascenderlos. Medio confuso me parece un poco la idea, pero creo que va por ahí. La esencia de la raíz del alma solamente la podemos percibir a través de un trabajo de interiorización profundo que le corresponde realizar a cada sujeto. O sea, bueno, acá está diciendo, más allá de esos condicionamientos que se mezclaron, podemos detectar la esencia a través de la introspección profunda. Es la línea entre Tiferet y Keter en el universo de Yetzirah. O sea, ese yo interior, más allá de los condicionamientos, estaría en el árbol de la vida uniendo el Tiferet y Keter, o sea, los niveles superiores del árbol de la vida. ¿No? El yo interior que se eleva hacia la cúspide de la cabeza. Y que por lo tanto en ese proceso de descubrir ese yo interior, esa raíz del alma, lo otro, los condicionamientos por su propio peso, si se quiere, caerían. ¿No? Porque tienen que ver más con la materialidad. Y estaríamos en un proceso de sublimación, de elevación, de ascensión, en donde lo más denso no puede seguir por su propia vibración ese proceso de ascensión.
Creo entenderlo que pasaría un poco por ahí. Es más, creemos que el terapeuta que trabaja desde la psicología del misticismo judío, psico-cabalista, no debe interferir como amenaza, sino describiendo el árbol de la vida, de modo que cada sujeto realice su propio trabajo de introspección general, personal. Bueno, entonces acá está planteando como dos, según mi mirada, ¿no? Ahora abro a que ustedes también aporten sus puntos de vista. Como dos trabajos. El de la mística judía sería la introspección, conociéndose a través del árbol de la vida, y en esta introspección, en este conocimiento interno, elevarnos. O sea, salir de Malhut, de las pulsiones, ver cómo opera el yo social, el yo externo, para de ahí seguir en ese proceso de conocimiento de uno mismo hacia la interioridad, llegar a Tiferet, el yo interior, en donde los condicionamientos o el inconsciente está ahí todavía medio mezclado, pero en este proceso de elevarse de Tiferet a Keter, en este proceso de ascensión, habría una posibilidad de desprenderse de esos condicionamientos. Y ese proceso de desprenderse implicaría, para el psicocabalista, transmitir a la persona las distintas dimensiones, la interacción en las distintas dimensiones del árbol de la vida, para que esa persona en esa comprensión de las dimensiones se observe a sí mismo, se introyecte, se interiorice y pueda entonces ajustar, generar esa dinámica que dijimos antes de interiorización, ajustar los desequilibrios y empezar ese proceso de ascensión. Bueno, en donde entonces el terapeuta es más como un maestro, en donde el trabajo lo hace la persona, ¿no? Que sería como ese proceso de conocimiento interno. Aparentemente, según lo que plantea Sam, el terapeuta en la psicología tradicional no seguiría la misma línea de trabajo, en donde se basa en la introspección o colaborar para la introspección de la persona, sino que seguiría otra línea donde constituye una amenaza y provoca un continuo trabajo de construcción de sistemas mentales. Dice, cada intervención del terapeuta tradicional constituye una amenaza y provoca un continuo trabajo de construcción de sistemas mentales defensivos en el sujeto. Entonces, la intervención sería diferente, donde marca en función del discurso de la persona ciertas cuestiones donde ese inconsciente se muestra, donde hay a partir de esa introspección, una exposición de la persona, donde ese inconsciente se ve amenazado, creo entenderlo yo, ¿sí? Y esto provoca un. Bueno, ahora vamos a ver qué provoca, pues lo sigue hablando, estaba leyendo, lo sigue hablando en las próximas oraciones, pero como una construcción de sistemas mentales defensivos en el sujeto, o sea, como que hay un desafío que plantea el terapeuta frente a ciertas reacciones, ciertas cosas, lapsus o distintas cuestiones que se muestran en la terapia, y ese desafío que plantea el terapeuta, cuando detecta eso, bueno, lleva a la persona a una reconfiguración de su sistema mental y, si se quiere, a empezar a trabajar sus mecanismos de defensa. No está, según mi criterio, en función de lo que vimos hasta ahora, demasiado claro cuál sería para Saban el trabajo del terapeuta no cabalista, pero me parece que el de cabalista sí, es como que mostrar distintas dimensiones para que esta persona las pueda introyectar y desde ahí hacer su proceso de autoconocimiento. No sé qué opinan ustedes, si comparten lo que digo o tienen otra mirada de lo que leímos. No se me entendió nada, ¿no? Tampoco me parece demasiado claro Saban, mi mirada, ¿no? Al menos en estas oraciones que estoy leyendo. Capaz que es re claro y yo no lo entiendo, puede pasar eso también, ¿eh? Sí, Moto G20, Lilian. Soy Lili. Ah, Lilian. Em, es como que se contradice, porque anteriormente, bien, si bien cita a otra persona, que no suponemos que es un psicólogo, te dice que el trabajo introspectivo es personal.
Está bien que un terapeuta cabalístico, místico, que capte por dónde viene tu asunto, por decirlo de una manera muy chata, te marque el camino por donde vos tenés que meterte. Pero es muy subjetivo y relativo porque solamente uno mismo sabe dónde tiene que apuntar, o estoy equivocada. Me parece que él No, se contradice con lo no que sé está si estás diciendo. equivocada, cada uno tiene su punto de vista, simplemente es eso. A ver, a mí lo que me parece estar señalando es la diferencia entre la terapia cabalística, por decirlo de algún modo, y la terapia tradicional. La terapia tradicional como que se constituye más en una amenaza para la psiquis inconsciente de la persona, y frente a eso que lo desafía, bueno, hay todo un proceso de mecanismos de defensa y van que se van descubriendo y tienen que ir menguando para que eso inconsciente devenga consciente. Y lo que plantea el cabalista no es eso en sí mismo, sino es una comprensión integral de la persona, de los distintos niveles que esa persona tiene, para que teniendo esa información pueda introyectarse y salir de la parte de su máscara más externa y descubrir dimensiones más profundas que le permitan liberarse de los condicionamientos, que sería la purga o la purificación, integrar las dimensiones que en sí mismo tiene para seguir en su proceso de autoconocimiento o sublimación de Tiferet a Keter. Sería como dos mecanismos Maravilloso. diferentes, ¿no? Que plantea en la terapeuta. Claro, pero le está adjudicando al terapeuta cabalístico místico dones o dotes de discípulo o de maestro, que es Bueno, el por que eso es realmente... otro tipo de terapeuta, ¿no? En donde hay otro proceso, sí. Por eso acá lo llaman Obviamente, alumno-maestro. Tal vez no sea igual en la relación de psicólogo-paciente, sino más de alumno-maestro el que trabaja de la mística judía. es que suena más a eso. A mí me suena más a maestro que a psicólogo, Y por bueno, más que en sea algún cabalista. punto un maestro hace algo de psicólogo, pero no de la manera en que la psicología tradicional suele trabajar, según lo que entiendo que plantea Sabán. Exacto, Sí. acá es como que combina ambas cosas, pero de todas maneras me parece que lo está enalteciendo en su labor, pero bueno, son apreciaciones personales. Dale, ahora vamos a ver un poquito más qué dice y ya casi estamos en horario. Dice, entre el terapeuta y el paciente se puede llegar a una situación determinada donde el paciente se resista a las aperturas en el terapeuta que el terapeuta está realizando. O sea, como se cierra el inconsciente, hay una resistencia de parte del paciente a que ese inconsciente se abra por esas defensas que fueron activadas frente a la amenaza que es el terapeuta para ese inconsciente, y entonces esa apertura queda ahí. Y parte de ese proceso incluso puede ser dejar la terapia. Y lo que hemos sido pacientes, sabemos las estrategias que tenemos para saltar estratégicamente las amenazas del terapeuta. O sea, todo tipo de defensas se ponen en juego frente a esa amenaza que es el terapeuta intentando de mostrarnos o que veamos o poniendo el dedo en la llaga frente a esos lapsus, a esas cuestiones que van surgiendo del inconsciente. Eso sería un poco lo que plantea Saban, o lo que entiende Saban, de la tarea del terapeuta y cómo entonces reacciona el paciente sintiendo como una amenaza su labor. Que no está muy errado de lo que te enseñan en la facultad. Dice, la propia existencia de un terapeuta representa un problema amenazador en el orden inconsciente y que llega a ser consciente, después de muchos años, por parte de muchos pacientes. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el inconsciente no quiere ser expuesto, si se quiere, por eso queda inconsciente. El inconsciente, en algún sentido, es también lo reprimido, y si se reprime es porque es un desafío volverlo consciente, es intolerable y entonces la psiquis lo reprime y lo esconde. Si el terapeuta busca mostrarlo para que nos desafíe eso que no quisimos ver, bueno, para el paciente eso es toda una amenaza. Pero parece que la cábala trabajaría de otro modo. Dice, la propia existencia de un terapeuta representa un problema amenazador en el orden inconsciente y llega a ser consciente después de muchos años por parte de muchos pacientes. ¿Cómo entonces neutralizar la amenaza inconsciente o consciente que provoca la sola presencia
del terapeuta. Es más, para la cábala, la psicología tradicional trabaja hace años reforzando los sistemas defensivos del sujeto. O sea, el hecho de que sea amenazador la presencia del terapeuta, según la cábala, lo que hace es que se cierre más y que esos mecanismos de defensa busquen fortalecerse porque hay una amenaza más importante, que es la presencia del terapeuta. O sea, lo que estoy diciendo acá es que no vayan a un psicólogo tradicional, que vayan a un psicólogo transpersonal que incluya esta mirada. Podemos haber llegado a un punto muerto en relación a la población sana. Realmente la psicología tradicional ha avanzado en los casos patológicos donde los desequilibrios de la estructura personal son evidentes. Pero el sano justamente es quien tiene más herramientas disponibles para reducir las amenazas conscientes e inconscientes de la presencia del propio terapeuta. Entonces, los que están muy desequilibrados, bueno, ahí puede entonces, según lo que plantea Saban, esa psicología tradicional, los que tienen esas patologías más fuertes, eh, tienen un efecto claro. Pero en aquellos donde, entre comillas, están sanos, esa amenaza que representa el terapeuta o lo que le plantea el terapeuta, eh, bueno, puede ser evadida de una forma, entiendo yo, más porque se tiene más recursos, porque está un poco más sano, puede ser evadida, entonces no se termina de profundizar, porque siempre hay mecanismos de defensa que intentan evadir el proceso terapéutico, ¿no? Creo que dice eso. Dice, realmente la psicología tradicional ha avanzado en los casos patológicos, pero el sano justamente es quien tiene más herramientas disponibles para reducir las amenazas, conscientes e inconscientes de la presencia del propio terapeuta. En definitiva, el misticismo judío trabaja la psicología desde la pedagogía, porque el carácter pedagógico del cabalista destruye las potencias, las potenciales amenazas que un terapeuta le puede producir al paciente, ya que cuando el paciente conoce los sistemas del análisis del terapeuta, se establecen círculos viciosos donde se puede llegar a un punto muerto en el análisis. Bueno, fíjense acá, entonces, hace más de maestro, o sea, psicoeducación sería lo que hace el cabalista, a diferencia del psicoanalista que marca como un desafío que te interpela y puede ser sentido entonces como una amenaza. Que tal vez en un momento permita profundizarse, pero en otro puede ser que ese mecanismo de defensa se fortalezcan, plantea al menos eso Saban, o quiero entender que plantea eso, y entonces se establece como un no seguir progresando en la terapia, en dar vueltas en como un círculo vicioso, en donde no tiene mucho más sentido el análisis y se vuelven extensos y sin demasiado progreso. En vez, el cabalista, y con esto terminamos la reunión, seguimos la próxima, según lo que plantea Sabam, al tener carácter pedagógico, por eso el árbol de la vida, las distintas dimensiones, la enseñanza, mostrando ciertos desequilibrios en algunas dimensiones y cómo se compensa o se puede empezar a equilibrar desde tal vez una dimensión complementaria, y bueno, todo lo que estamos trabajando nosotros, inscribiendo a la psicología en el marco cosmogónico, ¿no? Y es una mirada mucho más profunda y compleja, puede contribuir en esa docencia, en ese ocupar, si se quiere, el lugar de maestro, en que el paciente, devenido alumno, empiece su proceso de autoconocimiento y de introyección y que entonces él mismo pueda, no porque sea amenazado, sino porque va comprendiendo, va teniendo cada vez más luz y más conciencia, pueda interiorizarse y hacer ese equilibrio de polaridades para sublimar, purificar y elevarse de Tiferet, bueno, si se quiere mejor, del Yesod o yo exterior o social al Tiferet, yo interior, y de Tiferet a qué, en un proceso siempre de autodescubrimiento. Es decir, yo comparto esta mirada, ¿no? De una psicología más transpersonal, que no significa que algunas cosas de la psicología tradicional no sirvan, como bien plantea acá, pero después es dar vuelta un poco en lo mismo y el próximo paso sería lo transpersonal, la sublimación, que viene a partir de la expansión de la conciencia y el autoconocimiento y la psicoterapia.
debería incorporar entonces toda la parte, la comunicación, la enseñanza, el volverse también maestro para que este proceso pedagógico lo ayude a la persona en el autoconocimiento. Bueno, después hay un par de cosas más que se leyeron, pero lo dejamos para la próxima. Hasta acá, digamos, hasta acá. ¿Puedo compartir algo Sí, cómo no. de lo que he escuchado? Pues sí, siempre va a haber resistencia. El yo, el ego, ¿verdad? Pero yo pienso que tanto el cabalista por el conocimiento y uno que está estudiando, cuando explicas el porqué de las cosas, podemos hacer que la otra persona vea cuál es el problema. Siempre se va a sentir atacado. El ego siempre se va a revelar. Pero con conocimiento, mira, se está cargando tu árbol en Geburá, tienes que nivelar, crecer, y explicándole las consecuencias y por qué sus reacciones, por qué el tipo de vida que lleva, el por qué no puede salir, pienso que eso podría ayudar. No quito el mérito de los psicólogos, pero lo que es la Kabbalah, todo el conocimiento de la filosofía, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos, qué sucede, qué cuerpos. Luego también vemos lo de los chakras, que por qué está bloqueado este centro de energía, cómo me afecta. Pues yo creo que desde ese punto de vista, con ese conocimiento interno, ayuda muy bien, pero sí se tiene que observar a sí mismo la persona que trae el problema y darse cuenta que en verdad cómo reacciona, qué instinto, qué es lo que está sucediendo y recordando pues en el transcurso de su día cómo reaccionó, qué lo hizo que reaccionara así, porque a veces son tan inteligentes que podemos engañar al cerebro. Ajá. Pero si nosotros lo vemos, lo conocemos de sus reacciones, podemos observar dónde está su desequilibrio para que, como decía en un principio, ¿no? Hay que equilibrar esas energías y entonces se pueden suscitar cambios en nosotros o sanar algún tipo de emoción de esa energía que está atascando. Eso es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias. Se escucha un poquito con eco, perdón. La próxima, fíjate de tal vez no tener el teléfono conectado para que, digamos, que solamente hables y, no, y bajarle el volumen. Eso quiere decir no conectado el volumen, para que solamente hables y no se vuelva a escuchar lo que vos dijiste emitiéndose por el aparato vía el volumen, ¿no? No sé si fui claro. Un poquito con eco se escuchaba, pero se te escuchó. Muchas gracias por participar. Eso es lo que decía Yamuna antes, porque a veces uno habla y el mismo aparato replica lo que decimos, entonces se escucha lo que hablamos en primera instancia más lo que el aparato replica y entonces se escucha dos veces. Tengamos eso en cuenta para la próxima y bueno, ya hoy nos vamos al cierre. Muchas gracias, Irma, por participar, gracias por leer, gracias por estar y gracias a todos. Nos vamos a hacer la meditación de cierre. ¿Alguien quiere hacer un último comentario, una última consulta? Listo. Ahí nos vamos entonces de la meditación de cierre. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Mm. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias gente, gracias por estar. El lunes próximo continuamos con el texto en este espacio de Cábala. Mañana martes, 9 de la noche, tenemos lectura de la clave de la teosofía. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, tomo 1, Cosmogénesis. El jueves tenemos un día bastante cargadito. 4 de la tarde, curación esotérica. 8 de la noche, astrología esotérica. 10 de la noche, las reglas de oro para la vida cotidiana, Maestro Ram. Siempre horarios de Argentina estudiando. Cada uno después tendrá que ver el que corresponde para su país. Y el viernes cerramos la semana con Tratado sobre Fuego Cósmico, 7:30 p.m. O sea, también horario de Argentina, 7:30 de la tarde. Así que tenemos muchas tareas. Después mañana, para los que quieran, también a las 6 de la tarde hay alguna... Estamos introduciendo algunos trabajos de alquimia prácticos. Eso se encarga Yami. Así que si algunos se quieren sumar, eso también está mañana a 6 de la tarde. Siempre es el mismo link. Cualquiera de las actividades que tenemos se ingresa por el mismo link. Después cada uno de los grupos está asociado a un... o cada uno de los trabajos que tenemos por Zoom, mejor dicho, está asociado a un grupo. Así que se pueden sumar a los grupos y se pueden suscribir al canal de YouTube donde todo lo que hacemos queda grabado y ya hay más de, no sé, 700 y pico de reuniones. Así que bueno, gente, muchas gracias, gracias por estar. Nos vemos mañana Gracias. y el resto de la semana. Bendiciones, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau, Buenas bendiciones, noches, gracias. desde Chile, Colombia. Gracias. Chau. Vamos a detener la grabación.